muy especial, muy fuerte, ¿verdad? Estamos sintiendo la presencia de Dios. El Espíritu de Dios está obrando en nuestra vida, nos está trayendo vida, fuerza para seguir adelante. Y como dice el lema, ¿no?, de este año, sabemos que no es por nosotros mismos, ¿verdad?, sino porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si algo hacemos y si algo podemos, Dios cuenta con nosotros, es porque su gracia ha sido derramada en nuestras vidas, no es por nuestras capacidades ni por nuestra facilidad de palabra, ¿no? Y bueno, y esperamos que Dios nos siga enseñando, ¿no? Yo tenía para compartir con vosotros una parábola, pensando un poco en lo que compartió la pastora el domingo pasado, de las parábolas del sembrador. La verdad que las parábolas siempre son muy especiales, ¿verdad? Son sencillas, muy fáciles de entender, donde nos podemos ver reflejados, ¿no?, en alguna parte de ellas. Y yo, bueno, pues yo llevaba una semana dándole vueltas a una de las parábolas, y bueno, el domingo cuando el pastor nos invitó a compartir, digo, bueno, pues una señal, ¿no?, de que Dios no quiere que compartamos, ¿no?, lo que Él pone en nuestro corazón, en nuestras vidas, con los demás, para que podamos ser edificados unos con otros, ¿verdad? Podemos edificarnos unos a otros en amor y en palabra, ¿no? Y voy a tratar de compartir, como decía la pastora, ¿no?, la presión, ¿no? La presión cada vez va, ¿no? Al final vamos a estar aquí contra la pared, ¿no? Como no acabe la obra pronto, pero bueno, la verdad que Dios es bueno, ¿no? Y lo estamos viendo día a día en nuestra vida. Y bueno, yo quería compartir en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, la mayoría de me imagino que sabéis, la mayoría de los que leéis y estudiáis la palabra de Dios, sabéis que cuando la Biblia se unieron los libros, al principio no había versículos, ¿no? Los versículos no existían, ni existían los capítulos, no estaban, ¿no? Entonces era todo un tomo entero. Entonces, los versículos y los capítulos los pusieron para poder ayudarnos a encontrar ciertas historias, ciertos versículos. Pero hay un problema bueno, muy bueno. Y es que a veces, cuando leemos una parábola o una historia, nos parece que la parábola está escrita o está hablada de una manera solitaria, sin tener en cuenta que posiblemente esa parábola viene en el contexto de la parábola anterior y va conectada con la parábola que sigue, ¿no?, los versículos. No, por ejemplo, el capítulo 19 de Mateo no acaba en el capítulo 19. Cuando Jesús estaba con los discípulos, todo lo que él estaba hablando con ellos sigue al capítulo 20. Es todo dentro de un contexto. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy importante para poder entender esta parábola que voy a compartir en el capítulo 20. Me gustaría que pudiéramos leer en el versículo 27 y 28. Jesús está hablando con el joven rico. Y en el versículo 27, bueno, el 26 también dice: mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Versículo 27 y 28 dice: entonces, respondiendo Pedro, no solamente es Pedro, ¿no?, porque siempre parece, Pedro es el que salta, ¿no?, el valiente del grupo, pero aquí estaban metidos todos, no solamente es Pedro el que dice, ¿no?, con nosotros, no sé qué, aquí estaban todos juntos, estaban todos hablando, Pedro, dilo tú, como era más valiente, parece ser más impulsivo, pues siempre sale Pedro, ¿no?, pero aquí están todos metidos. Le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padres, madres, mujeres e hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces aquí tenemos el contexto de esta parábola, ¿no? Aquí los discípulos pensaban, como a veces nosotros pensamos, yo por lo menos a veces caigo en esa tentación, en ese problema, de pensar
que las recompensas de Dios tienen que ver con nuestros actos, con lo que nosotros hacemos. Y muchas veces, yo he caído muchas veces en ese error, pensar, contra más activo estoy, contra más cosas hago, contra más estoy dispuesto a las cosas, más Dios me va a bendecir. Y como yo he dejado, de alguna manera, hemos dejado casa, padre, madre, en mi caso, puedo testificar, y muchos de los que estáis aquí, no digo nada que ver, pero nos hemos visto envueltos a un llamado donde teníamos que dejarlo todo atrás, irnos al extranjero y hacer cosas. Y a veces, pues, es fácil caer en eso, ¿no? Decir, pues yo he dejado mi ciudad, 33 años fuera de Lérida y tal, y yo he ido aquí, Bulgaria, Portugal, y muchas cosas y tal, y parece como que a veces pensamos que Dios tiene que bendecirnos más con el que nunca se ha movido de aquí, con el que parece que a veces hace el servicio a Dios, pero lo hace en silencio. Esas personas que a mí me gustan mucho, que no hacen ruido cuando están haciendo la obra de Dios, cuando están sirviendo, cuando están en la alabanza o lo que sea, o predicando lo que sea, tú los ves, son gente sencilla, son gente humilde, ¿verdad? Y a veces pensamos así, ¿no? Y los discípulos, nosotros tenemos la misma mente que ellos. Caían en ese problema. Señor, nosotros hemos dejado, ¿qué vamos a recibir entonces? Y Jesús le dice, mira, y está claro, y quiero dejar claro una cosa, hay recompensas, claro que sí, pero las recompensas están escritas en el libro de las obras. Y en el día final, ahí recibiremos recompensas. ¿Por qué digo esto? Porque si no, nuestro servicio a Dios se puede ver de alguna manera distorsionado. Podemos perder muy fácil la meta, porque nuestro servicio a Dios, dentro de la obra del reino de Dios, tiene que estar basado en ¿qué? En el amor. Amén. En el amor, ¿no? En el amor. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que hagamos por nuestro prójimo, tiene que estar basado en el amor de Dios, porque amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y si perdemos de vista esto, podemos perder fácil, ¿no? Menos mal que Jesús, ¿no? De alguna manera los orienta, ¿no? Y les hace ver la verdadera motivación, ¿no? Y entonces el capítulo 20 viene con el capítulo 19. Van todos juntos, no son dos días diferentes, es todo junto. Y empieza, ¿no? Y aquí quiero yo compartir, a partir del versículo 1, empieza a decir, junto con la conversación que tenía con los discípulos, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de la familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te he hecho ningún agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero si quiero dar a este postrero como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con los míos? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y yo, como la parábola de la semana pasada, el sembrador nos lleva, ¿no? en nuestra vida, en el corazón. Esta es otra de las parábolas también donde nos podemos ver identificados y donde podemos aprender, ¿no? Y aquí, este es el principio, ¿no? En esa parábola
está el principio de cómo funciona o cómo opera el reino de los cielos. El reino de los cielos opera según la gracia. Opera, la bendición viene según la gracia y la misericordia de Dios. Lo que hacemos, todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Todo lo que hacemos es por la misericordia de Dios. Todo lo que hacemos o decimos o participamos dentro del reino porque aquí no está dando una lección de agricultura. Aquí no está enseñando cómo hay que sembrar viñas, ni cómo hay que contratar, ni los contratos, ni la reforma laboral, ni nada de eso. Aquí está hablando de la política o del funcionar del reino de los cielos. Esa es la enseñanza que nos está queriendo hablar aquí. Y el principio de esta parábola es el funcionamiento en el reino de Dios. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Si Dios nos pone el querer, lo que hagamos no va a haber fruto. No va a haber fruto en nuestra vida. Dios es el que tiene que poner esa intención. Y lo que hagamos tenemos que hacerlo siempre de corazón. Agradecidos a Dios, contentos, no con amargura, no con, pues mira, ¿no? Pues siempre me toca a mí, o esto, o lo otro, mira aquel no hace nada, porque de eso se trata esta palabra, de hacer lo que te toca hacer, cuando Dios te llama a hacer lo que tienes que hacer, sin mirar al que ha llegado último, a la iglesia, al que lleva menos tiempo que tú, al que parece que no, como decía, no se le ve mucho, pero está, porque Dios es el que da la recompensa. Entonces muchas veces nos pasa esto, que desviamos la mirada de lo esencial, y ese es el funcionamiento en el reino de la enseñanza que Jesús trata de corregir a los discípulos y a nosotros cuando pensamos de esa manera. Ese es el principio del funcionamiento. El servicio nuestro debe estar en función a nuestro amor por Dios, a nuestro amor por la obra de Dios. Cuando ya hemos entrado, hemos sido invitados, hemos sido llamados a participar ¿en qué? En el reino de los cielos. Lo que está diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre. Y yo también, a veces también, porque soy un poco, a veces le doy vueltas a las cosas, ¿no? Porque le ponen el título Los obreros de la viña, ¿no? Pero yo veo también que esta parábola habla del carácter de Dios. Habla más del carácter de Dios que de los obreros de la viña. Habla de los obreros de la viña, de los grupos que había dentro del reino de los cielos. Está hablando vamos a decir, de la iglesia, ¿no? Del cuerpo de Cristo, estamos ahí todos metidos. Y yo veo que habla mucho del carácter de Dios. Amén. Habla del carácter de Dios con estos trabajadores, cómo Dios los trata, cómo Dios los quiere alcanzar, cómo Dios quiere que puedan ver su necesidad a la hora de servir, que sea un servicio limpio, puro para Dios, que pueda llegar nuestro servicio a Dios como una ofrenda agradable a Dios, ¿no? ¿Verdad? Y aquí bueno, sabemos, ¿no? No hace falta ni que lo leamos, Efesios 2, del 8 al 10. Dice, por gracia sois salvos, ¿y qué? Mira, lo vamos a leer un momento. Porque hay un versículo que es clave. Dice, por gracia, ese es un versículo, yo siempre digo lo mismo, este es clave, este es muy importante, esta es la base, porque toda la palabra de Dios es clave y es importante. Pero es importante para poder entender el contexto, ¿no? Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es nada de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie llegue a pensar, ¿no? Que no lleguemos a caer en esa tentación, porque os digo que es fácil, porque es muy fácil, para que nadie se jacte, para que nadie diga, no, yo estoy activo, yo mira, cómo se mueve, no para todo el día, pero bueno, hay que ver, luego hay que filtrar las cosas, ¿no? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué dice tu Biblia? Para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó ¿cuándo? ¿Cuándo? Antes, de antemano, para que andásemos, para que anduviésemos, para que nuestro caminar como cristianos andemos en las obras de Dios, andemos dando gloria a Dios, andemos sirviendo a los hermanos, andemos sirviendo a la iglesia, andemos sirviéndonos uno a otro. ¿El qué?
las obras que Dios preparó. Dios tiene preparadas obras, ya las preparó de antes de que Dios nos llamara. Tiene obras preparadas para que nosotros andemos, funcionemos en esas obras, no en nuestras obras, no como enseñan ciertas religiones, no por obras. La mayoría de las religiones funcionan por obras. Por obras. En la verdadera, ¿no? Cristianismo verdadero va por gracia. Por gracia. Aquí nos está diciendo es todo por gracia. Y las obras que nosotros debemos de hacer, Dios ya las ha preparado. Y por eso uno los manda a China, al otro los manda a Macella, al otro los manda a Rusia, porque Dios tiene preparado. Pero no quiere decir que el que ha ido a Bulgaria de misionero es más importante que el que nunca se ha movido de Lérida. Eso no quiere decir nada. Si el que está en Lérida, por decir, ¿no? Para que me entendáis, está en las obras de Dios, está haciendo las cosas en amor, ¿qué diferencia hay? No hay ninguna. No hay ninguna. Todos están en el servicio, todos están entendidos de cuál es su sitio dentro de la obra de Dios. Y yo veo, como decía antes, ¿no? Yo veo aquí tres aspectos muy importantes del carácter de Dios. Aquí nos habla de la justicia de Dios, porque en cada uno de a partir del segundo grupo, ¿cuál es la recompensa? ¿Qué es el acuerdo con el que el Dios, porque el dueño de la viña es Dios, está hablando de Dios? ¿Cuál es el acuerdo que llega con los obreros? Pues daréis lo que es justo. Ahora, la justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia del mundo. No, ahora se han inventado la palabra justicia social. No tiene nada que ver. La justicia social significa que aquí reciben todo, sin que tengan mérito, sin que hayan hecho nada en la vida, pero reciben lo mismo que una persona que ha estado trabajando toda su vida para poder tener 4 rublos para llegar a la jubilación. O sea, eso es la justicia marxista, ¿no? Los marxistas están muy metidos en eso. Pero la justicia de Dios es justa y es recta y es buena para la persona. Y nos habla de la justicia de Dios, nos habla de la bondad de Dios, nos habla de la misericordia y de la gracia de Dios, y nos habla también de su soberanía. Dios es soberano y Dios no tiene que dar explicaciones a nadie de lo que Él hace. Él hace como hace, llama a quien quiere llamar. De hecho, le dice a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. ¿Verdad? Y aquí habla, ¿no? Un poco más adelante, habla de unos que son llamados a primera hora, creo que a las 6 de la mañana, no importa mucho, que ellos van, trabajan. El salario en aquel tiempo era un denario, y según la ley de Moisés, como la gente vivía al día, los alimentos vivían al día, la ley de Moisés dice que había que pagarles el sueldo cada día. Y el sueldo en ese tiempo era un denario. O sea, el dueño, Dios, estaba portando justamente con ellos, no había trampa, aquí no había nada escondido detrás de este llamado, digamos, ¿no? A lo siguiente, yo me imagino, pienso yo, ¿no? que este dueño, en el pueblo, en la ciudad donde estaba, debería tener fama de bueno, ¿no? De un hombre justo, de un amo justo, no tramposo. ¿Por qué? Porque a lo siguiente los llama a los otros grupos y les llama y les dice que les dará lo justo. Ahora, hoy en día, tú irías a trabajar con alguien y se dijera: vete a trabajar y luego cuando llegue a las 7 de la tarde ya hablamos, ya veremos lo que te doy. ¿Irías a trabajar? Yo no. A no ser que alguien me hubiera hablado de: mira, este hombre es bueno, de verdad que es una persona generosa, que ayuda a los obreros, que está por la gente necesitada, ¿no? Y entonces sí que iría, pero si no, diría: bueno, espérate, vamos a ver cuánto es la hora, vamos a ver si interesa o no interesa, ¿no? O sea, quiero decir que tenía buena fama, ¿no? de bondadoso, ¿no? Y bueno, empieza a hacer los llamados. En el versículo 2 y 4, como hemos dicho al principio, ¿no? Hizo lo justo, ¿no? Lo justo, lo que habían acordado ellos, habían llegado a un acuerdo, un denario, pues adelante. Con los demás hizo justicia, ¿no? En el sentido que dijo: iros a trabajar, yo os daré lo justo. Eso se llama justicia, ¿no? Lo que sea justo. Trabaja 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12, 14, lo que sea, te voy a dar lo justo. Ni un euro más, ni un euro menos. Se llama justicia.
el versículo, ahí va saltando un poco para el versículo 9, llega un poco la clave de todo esto. Versículo 9 dice: y al venir los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno un denario. No, versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, y para mí esto es una de las claves, ¿no? Yo veo aquí el amor de Dios en nuestra vida, veo la misericordia de Dios. Dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Esto tiene lógica? ¿Tú ves lógica en esto? Vemos lógica, no tiene lógica ninguna. Yo no sé cómo lo hicieron, no sé si estaban en grupos, en varios grupos, si estaban en una fila para cobrar, no tengo ni idea. Pero lo que sí yo veo aquí es por qué Dios, el amo de la viña, por qué llamó a los últimos primero para darles el sueldo, la paga, y no a los primeros. Cuando me imagino que los primeros estaban cansados, estaban deseando irse a sus casas, con la familia, y el dueño de la viña se hubiera ahorrado un problema. ¿Por qué? Porque el obrar de esta manera, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Trajo problemas, trajo un ambiente raro. De repente, imaginad, bueno, acabado el día, ¿no? Todos contentos, hemos acabado el día, bueno, un denario, tal, esto, lo otro, muy bien, vamos para casa con dinero, ya tenemos dinero para comprar la comida, nuestras mujeres contentas, los críos, las de cominola, las chuchas, no sé qué, hemos trabajado, qué bien, que no nos hemos quedado en la plaza todo el día esperando a ver si tal. Y de repente, ¿qué pasa? De un ambiente bueno, de estar contentos uno con otro, esa decisión del dueño de Dios provoca ¿qué? Que salgan cosas del corazón. Que salgan cosas del corazón. Si él no lo hubiera hecho, hubiera quedado todo bien. Hubiera empezado por el primero, toma un denario, ¿vale? Otro. Hubieran llegado los últimos, toma un denario, ¿vale? Aquí no pasa nada, pero yo veo ahí la intención de Dios de tratar con el corazón. Y yo veo cuando Dios trata nuestro corazón, es porque nos ama, ¿verdad? La disciplina viene siempre detrás de la vara que hay. El amor de Dios en nuestra vida. Y a veces Dios provoca ciertas cosas que nosotros le llamamos injusticia. ¿Pero Dios es injusto? De ninguna manera, dice Pablo en Romano. ¿Acaso Dios es injusto? Claro que no. ¿Cómo va a ser Dios injusto? Lo que nosotros llamamos injusticia, Dios lo llama no justicia, que es diferente. No justicia. Dios lo llama misericordia. Dios lo llama gracia. Y esta acción provocó que en el corazón de estos obreros primero salieran cosas feas, ¿no? Y yo veo, como digo, ¿no? Que a veces Dios provoca cosas entre nosotros, vamos a hablar entre familia, estamos entre familia, ¿no? Provoca ciertas cosas porque simplemente Dios ha guiado a cierta persona a hacerlo, porque Dios ha puesto en el corazón a hacerlo, bendecir a uno, o Dios en su misericordia, muchas veces Dios, no es verdad que a veces Dios bendice a otros más que a otros, es así, pero no por eso quiere decir que Dios sea injusto. Simplemente Dios es bueno, ¿sí o no? Si nos da todo y si no nos da nada, Dios es bueno igual. Pregúntale a Job. Pregúntale a Job. Sigue siendo bueno. Y Dios a veces tiene de alguna manera más gracia o capacita más a unas personas que a otras. Unos tienen el don de alabanza, que yo no lo tengo, de nuevo. Me canto fatal y yo hablo para mí, para adentro. Yo hablo para adentro. No tengo voz, no tengo nada. No tengo tanto en las manos. Es así, pero da igual. Pero Dios me usa en otras cosas. Otros tienen don de palabra, otros tienen don de servir y lo hacen con mucho amor, y así estamos. Y a veces Dios da más dones a unos, a otros menos, pero ¿eso quiere decir que Dios es injusto? Claro que no. Ahora, lo que sí que Dios quiere hacer es cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida, de ahí sale la vida. Cuando nuestro corazón, Dios provoca esas cosas, no de decir, venga, pues, porque ellos están diciendo, mira, versículo 10. Al venir también los primeros pensaron
empezó la cabeza ya. En un momento de estar alegres, la cabeza, empieza la cabeza a dar vueltas. Mira, mira qué pasa. Dice que empezaron a pensar que habían de recibir, ya estaban dando por hecho algo que no era así, porque ya habían quedado con el denario. Empezaron a pensar que si estos reciben un denario, imagínate nosotros, estos que han trabajado una hora, imagínate nosotros cuánto vamos a recibir, que llevamos todo el día trabajando con el sol, cansados, hecho polvo, pues nosotros vamos a recibir más. Esto es la mente, ojo con la mente, ojo con la mente. Pero también ellos recibieron un denario. Y al recibirlo, ¿qué pasó? El pensar que iban a recibir la mente, les llevó a ¿qué? A murmurar. Ojo con nuestra mente, porque la mente a veces la mente empieza a dar vueltas y nos hacemos, no sé si os para vosotros, pero nos hacemos unos bolos y luego no son. ¿Es verdad o no? O eso me pasa a mí, pero a veces veo un detalle y wow, la mente y empieza a darle vueltas como en la lavadora a la mente y luego no es nada, no ha sido nada, ha sido una palabra dice, pero si no lo dije por ti, pues vale, perdona, una semana hecho polvo y al final no era nada. La semana, ojalá, a veces son meses, ¿no? A veces son meses pasándolo mal por mí, lo que dijo y tal, y seguro que lo dijo por mí, y luego hablan, y ellos empezaron a pensar y a darle vueltas a la mente, y su mente carnal, al final les llegó a que murmurar. ¿Murmurar en contra de quién? En contra de Dios. Mira, es injusto, mira lo que hace. Estos que solo han venido una hora, que no han hecho nada, que mira, que están ahí, acaban de llegar y mira dónde están ya, mírale y tal, y siempre están con ellos y no sé qué, no sé cuánto. Y llegó a un punto que empezaron a murmurar y nosotros que sabemos la necesidad de cada uno, ¿no? A veces hay gente por su debilidad y no pasa nada, necesitan más cariño, ¿verdad? Más, estar más cerca porque son gente débil, son rápidamente arrastrados por el mundo. Y hay gente que son más fuertes en la fe, ¿no? Y a veces hay gente que necesita siempre darles un abrazo y llamándoles por teléfono, oye, ¿qué pasa? Tal. Y hay otros que no, que son más fuertes y van más adelante, aguantan más los encajes y son más fuertes en Cristo, ¿verdad? Pero estos no, estos empezaron a pensar, empezaron a murmurar. El versículo 9 dice que, bueno, les dio a cada uno según un denario. Ahora yo pregunto, con todos, ¿cómo fue Dios con todos? Fue bueno, ¿sí o no? Porque a uno les dio lo justo, que hemos dicho ya, que es la justicia de Dios, y a otros les dio más de lo que ellos merecían, ¿verdad? Ahí habla de la bondad de Dios, ¿no? Porque en el último, al final, en el versículo 15, cuando él habla, dice, no me es lícito hacer lo que yo quiero con los míos, o tienes envidia porque yo soy bueno. Aquí nos habla de la bondad de Dios. Para este primer grupo de trabajadores, Dios fue injusto, ¿no? Dios fue injusto, no estaba haciendo bien las cosas, no estaba repartiendo las cosas como había que hacerlo, ¿no? Pero para el resto de los trabajadores, si hubiéramos preguntado en ese momento, ¿qué hubieran dicho? Vaya, vamos, buenísimo, qué misericordia nos ha dado, ¿eh? Porque yo hago una pregunta, a los últimos que trabajaron una hora, ¿los contrató porque los necesitaba? Creo que no. Una hora, entre que te pones el buzo, el traje, la ropa de trabajo y tal, no sé qué, la chaqueta, no sé qué, ya ha pasado un cuarto de hora, ¿no? Y cuando te pones a trabajar, ha pasado media hora y cuando ya estás plegando otra vez. O sea, no los necesitaba, en realidad los llamó por pura gracia. Los llamó por pura misericordia, porque la conversación cuando dice que va a la plaza y dice, pero vosotros qué hacéis aquí parados, ¿no? Y a veces Dios nos tiene que mover, pero tú qué haces, muévete, ¿eh? No, es que nadie me ha dicho nada, estoy esperando que, por respeto, el pastor o la pastora me diga, ¿cómo? Ponte a funcionar, entra en la viña, entra en la obra de Dios. Amén, amén. ¿Sabes? Entra, ponte a funcionar, sirve a los hermanos, haz lo que tengas en las manos,
comida, fruta, lo que tenga, la alabanza, una guitarra, ponte a funcionar. Tiene que ir el dueño ahí a la plaza y decir, ¿pero qué haces? No, es que estamos aquí, como nadie nos ha dicho nada, vale. Pues hay gente necesitada, hay gente que necesita una llamada al teléfono, un abrazo, tomar un café, ¿qué de hermano, hermana? ¿Cómo te va? Venga, ponte a funcionar. Vamos, hombre. La palabra de Dios es muy fuerte. Nos habla fuerte, pero el amor, ¿no? en participar. Y realmente esa gente de una hora no lo necesitaba, pero lo hizo porque ellos también participaran del reino de Dios, porque está hablando del reino de Dios, que ellos pudieran sentirse útiles dentro de la obra de Dios, ¿verdad? Y aquí habla, bueno, pues como decía, ¿no? Para todos, para el resto de trabajadores, Dios, el amo fue muy bueno. Y los llamó los últimos, ¿no? Hay un versículo en 1 Timoteo 1:15, creo que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino a llamar a los pecadores, los cuales yo soy el primero. Pablo, este es Pablo. Cristo vino a llamar a los pecadores, a lo más vil, a lo más menospreciado de este mundo. Y Pablo dice, pero para que lo sepáis, que yo soy el primero de todos, ¿no? Y así debemos considerarnos, porque nosotros también hemos sido llamados en esa manera. ¿Dios nos necesita? Claro que no. No nos necesita para hacer su obra, ¿no? Pero quiere que participemos, quiere que pongamos manos a la obra, quiere que nosotros estemos involucrados dentro del evangelismo, de lo que sea, ¿no? Que estemos, que cuando nos digan, oye, que hace falta ayuda, pues heme aquí, yo estoy aquí dispuesto, ¿no? Bueno, lo sacó de estar en la plaza, ¿no? La semana pasada nos hablaban del fruto, ¿verdad? Yo me imagino, ¿no? Yo tengo una mente muy peliculera, soy muy imaginativo y tal. Entonces me imagino qué hacen esa gente en la plaza. Pues es todo el día ocioso, ¿no? Ahí, ¿qué hemos salido? ¿Cómo ha quedado el Barça? ¿Cómo ha quedado el Madrid? ¿El fútbol? No sé. Están ahí hablando tonterías, perdiendo el tiempo, ¿qué tal? Menos mal que viene Dios, ¿no? Y los saca ¿de dónde? De la inutilidad, de no tener fruto, de no tener nada para dar a otros. Y nos hablaba la semana pasada del fruto. Qué bueno que Dios nos llama de ahí, del mundo, de la plaza, ¿para qué? Para entrar en su reino y poder tener fruto y poder, ¿verdad? De ahí nos ha sacado Dios. Nosotros estábamos en esa plaza también. Estamos en esa plaza ahí, pasando las horas, ¿qué tal? Hablando tonterías, digo, va, menos mal que Dios en su misericordia, pues nos alcanzó, ¿verdad? Y yo lo que veo, pues en ese trato que hablo, ¿no? con los primeros del llamado, ¿no? de la primera hora, sobre todo es un trato, ¿no? de querer Dios sacar las cosas feas de sus corazones, ¿verdad? Pero no quiero que lo podamos ver de una manera como humillante, ¿no? Porque Dios no quiere humillar a nadie. No creo que este hombre lo hiciera, no creo que Dios lo hiciera de una manera como para humillarnos delante de todos y que todos puedan decir, mira, este está criticando, este no sé qué, y señalando. Dios no quiere hacer las cosas de esa manera. Yo veo que Él lo hizo para que ellos pudieran ver, ¿no? Su necesidad en su corazón. Que ellos pudieran ver que en su corazón no estaba recto delante de Dios, que sí, estaban en la obra y estaban participando del trabajo, pero su corazón no era recto para con Dios. Y cuando Dios trata con nuestras vidas, nos disciplina y nos hace ver cosas feas en nosotros, nunca pienses que es para humillar, ni para que los otros te señalen, ¿no? Ni para que te sientas mal y no sé qué, ¿no? Sino para que corrijas tu vida, para que podamos corregir esas cosas feas que salen de nosotros y podamos darnos cuenta, pues Dios he fallado, pues es verdad, pues tienes razón, hombre. Bastante que me has metido en la obra, bastante que me has llamado, me has dado salvación, me has dado el Espíritu Santo, me has dado dones. Y cada día tienes gracia conmigo, y mira que fallo, pero tú estás conmigo, y me ayudas, y me das la fuerza, pues gracias a Dios por ello. Esa es la intención, o el corazón de Dios para con nosotros, para ganar sus corazones, que puedan estar dentro de la obra de Dios, del reino de Dios, con un corazón correcto. Esa es la intención, y ese es el deseo de Dios con nosotros. No por eso tenemos esos cultos tan buenos últimamente, no, siempre. O últimamente, sobre todo es que igual, como llevaba tiempo sin venir,
por eso, para que el Espíritu Santo nos pueda hablar, ¿no? Y pueda sacar las cosas que sabemos que no están bien, pero Dios sí lo sabe. Y podamos corregir, podamos decir, Dios, pues yo quiero estar, pero quiero estar bien. Yo quiero venir el domingo, no a un culto, ¿no? Sino a ofrecer mi vida como un culto. Que mi corazón y mi vida, mi corazón sea un culto delante de ti. Amén. Una adoración, que tú lo recibas con una manera pues agradable para Dios, ¿no? Y bueno, y un poco la actitud de esa gente, yo veía que un poco atacaba, ¿no? Por la soberanía de Dios, ¿no? Porque Él dice, no puedo hacer yo con lo que es mío, lo que yo quiera, ¿no? Y vemos, ¿no? Como Dios pone las cosas claras en este sentido, ¿no? Dios es soberano para hacer con sus cosas, con su gracia, con su misericordia, como Él quiera, y a quien Él quiera, ¿no? Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice, ¿no? 1 Corintios. Dice, ¿quién puede conocer la mente de Cristo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nuestra mente debe estar enfocada en la gracia y la misericordia hacia nuestros hermanos y hermanas. ¿Verdad? Tenemos que tener una mente renovada para poder ver las cosas como Dios las ve, ¿no? Para poder ver al prójimo en la manera que lo ve, con gracia y con misericordia. ¿No? Para poder al final, porque esto al final de la historia debería haber acabado de una manera alegre, ¿verdad? Pues todos han trabajado, todos han participado, se ha acabado la obra y todos contentos porque todos vamos para casa, ¿no? Con un dinero, estamos contentos de sentirnos útiles, pero hubo una parte, un grupo, que en vez de estar gozándose con los que se gozan y llorando con los que lloran, ¿qué fue lo que pasó? Al final acabaron con tristeza, con dolor, no sé, con crítica en sus corazones, ¿no? Lo que debía ser una fiesta al final se convirtió en algo feo, ¿no? Y por último, ¿no? Y con esto quiero terminar, ¿no? Este mensaje. En el versículo 13, para mí es uno de los puntos claves, ¿no? de esta parábola, de la paciencia y de la misericordia que tiene Dios con nosotros. ¿Qué dice el versículo 13? ¿Cómo le trata? ¿Cómo? Una pregunta. Bueno, no lo voy a hacer. Versículo 13. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te he hecho agravio, no conveniste, no le vuelve a decir otra vez, hemos quedado en algo, está firmado, es que es lo que hablamos, entonces no quieras cambiar las cosas. ¿No convenciste conmigo un denario? ¿Cómo le llama? Amigo. ¿Cómo? Amigo. ¿Cómo le hubiera llamado? Esa es la pregunta. ¡Oye, tú! Yo por lo menos no quiero decirlo, pero igual, oye, ¿tú qué? Igual enfadados somos volcán, como el de La Palma, ¿no? Hubiéramos salido, que me está criticando, que mira, esto y lo otro, y tal, tú te vas a enterar, pero mira cómo le trata a Dios. Amigo. Yo esta mañana cuando estaba repasando un poco y vi qué manera de llamarle, aún siendo malos, vamos a decirlo, aún siendo injustos, aún murmurando, aún estando con una actitud de queja, Dios los llama amigos. Amigo, de una manera cariñosa. Los trata con cariño, los trata con misericordia, los trata con gracia, los trata con perdón. Yo cuando leo esta palabra, ¿no? Cuando leemos esta palabra amigo, ¿de qué nos habla? De querer reconciliar, ¿verdad? Ahí había un problema, había un distanciamiento, había un enfado, había una actitud que los había apartado de Dios. Sin embargo, ¿qué hace Dios? No los rechaza, no les dice, pues mira, tú eres así, pues mira, apáñate tú con lo tuyo. Sin embargo, a mí me habla de querer ganar su corazón, de querer ganar sus vidas para el reino, para que ellos puedan cambiar de actitud, se puedan arrepentir y puedan volver otra vez a una actitud correcta dentro del reino de la obra de Dios. ¿No? Amigo, eso yo creo, si me pasara a mí, me rompería el corazón. Y me rompe el corazón esos detalles de amor que Dios tiene siempre con nosotros, cuando estamos rebeldes y cuando estamos así desganados, y aún así Dios nos dice, hijo, hija, amigo, amiga, ¿qué haces? Te estás alejando, ¿verdad? ¿Es así o no? Te estás alejando, amigo. Yo te amo, pero ¿qué haces con esa actitud?
renuévate, cambia de actitud, ¿no? Porque mira, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, con esto terminamos. Porque hay ciertas palabras que en la Biblia tienen mucha importancia. Tienen mucha importancia, tienen mucho valor, incluso entre nosotros, ¿no? Porque amigos, no a todo el mundo llamamos amigos, ¿verdad? ¿No? Hay una diferencia entre un conocido y un amigo, ¿no? El libro de Proverbios habla mucho de los amigos, amigos cercanos, amigos que tú cuentas tus secretos, tus cosas, tus batallas, que siempre está en una llamada rápida, está cerca. Eso es un amigo, alguien cercano. Y aquí en el capítulo 15, versículos 14 y 15, dice, le dice a sus discípulos, o sea, a nosotros también: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, ¿no? Cuando nos llama a la viña, cuando nos llama a la obra y recibimos, ¿no?, el mandato de Dios, si queremos ser amigos, si queremos ser cercanos con Dios, simplemente debemos de hacer la voluntad de Dios, obedecer sus mandamientos. Si obedecemos a Dios, somos amigos de Dios. Y fíjate, qué diferencia. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo simplemente es alguien que recibe órdenes. Vete para allá, haz esto, haz lo otro, sin dar explicaciones, sin saber por qué. No es una persona simplemente que vale para trabajar y punto. Dice, pero os he llamado amigos con una razón, ¿verdad? Dios siempre nos da la razón, no nos deja porque sí, porque lo digo yo. No, nos da una razón. ¿Cuál es la diferencia entre llamar siervo a llamar amigo? ¿Cuál es la diferencia? Es una diferencia muy grande. Pero yo os he llamado amigos, a los que estamos aquí. Dios nos llama amigos, amigas, de una manera cariñosa, de misericordia, porque todas las cosas que oí de mi Padre, que os las he dado a conocer. Por eso el versículo no es por fuerza ni es por poder, ningún poder, sino por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos revela. Y si queremos tener revelación de Dios y conocer las cosas de Dios en una manera profunda, no simplemente obedecer porque hay que hacerlo o leer la Biblia, sino que podamos recibir el porqué de las cosas y podamos sentirnos cerca, ¿no? Y podamos ser llamados en esa manera, ¿no? Amigos. Y qué bueno, ¿no? Que yo veo un poco la misericordia de Dios con esa gente, ¿no? Aún a pesar de cómo eran, ¿no? Dios trató de que ellos pudieran reaccionar, pudieran abrir sus ojos y ver en la necesidad en la que estaban, ¿no? Y eso provocó el haber pagado primero a los últimos, ¿no? Dios provoca a veces situaciones, como decía antes, ¿no? Pero no deja de llamarnos amigos, para que podamos despertar amigos, pero ¿qué hace? ¿No? Y qué bueno, ¿no? Que hemos pasado de ser enemigos de Dios, ¿no?, apartados de las promesas, a ser llamados como hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios, somos amigos de Dios. Y ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Ser hijo de Dios no es vivir en este mundo o la vida que tenemos de una manera pobre. No somos vagabundos, espiritualmente digo, ¿eh? No somos vagabundos, no somos miserables, no somos, ay Dios, por favor. ¿Sabes? Estamos llenos de bendición, estamos llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo. ¿Sabes? Dios nos ha sacado de la esclavitud, de la plaza, y nos ha metido en su obra, en la misericordia. Amigos, no sé qué es lo que tú vives hoy, ¿no? Cada uno sabe lo que hay en su corazón, pero ojalá que si vives alguna situación difícil puedas entender que Dios te está llamando. Que Dios te está llamando, amigo, amiga, despierta, ven, participa, entra en el reino de los cielos, ven a mí, yo te daré todo lo que tú necesitas para vivir una vida saludable en Cristo, una vida de victoria. Que Dios lo bendiga. Amén.